Muy buenas gente, muchas gracias por el apoyo del último video, ustedes le han dado bastante amor al proyecto. ¡El diablo! Pero si quieren apoyar un poquitito más, pues permíteme mostrarte que ya tenemos un Patreon. Sí, para que me mantengas y me des de comer. Vamos a Conrad, no, eso que se mueran de hambre por mapuche. Pero bueno, sin más preámbulo y dilatación anal, comencemos de una vez con este video. Superman comunista que... Bueno, tengo mis sentimientos encontrados con este Superman maltratado por la crítica de la sociedad en la que vivimos. Últimamente me he sentido incómodo con el mundo que me rodea. ¿Por qué trabajamos tantas horas para apenas sobrevivir? ¿Por qué la salud y la educación son privilegios y no derechos? ¿Es este el mejor sistema posible? ¿Es esto libertad o simplemente otra forma de esclavitud bajo el disfraz del libre mercado? Me encontré con Superman Red Son, una historia donde Superman aterriza en la Unión Soviética en lugar de Kansas. ¿Y si el hombre más poderoso del mundo luchara por los trabajadores en lugar del capital? En esta versión, Superman es criado en una granja colectiva ucraniana y se convierte en el símbolo del socialismo. Tras la muerte de Stalin, asume el liderazgo de la URSS y busca crear una utopía comunista. Lo que el superhombre desea y sueña con entregar a la humanidad es un estado que transforme radicalmente la estructura de la sociedad. En esta visión, la unidad ideológica no es simplemente un capricho de poder, es vista como una necesidad vital. En tiempos de transición, donde la estabilidad es frágil y el modelo comunista enfrentaba enemigos internos y externos, la disidencia podía interpretarse no como una expresión legítima de la libertad, sino como una amenaza directa a la supervivencia del proyecto colectivo. Superman, al igual que los líderes soviéticos, entendía que no había margen para la ambigüedad moral. Como dijo Lenin, la dictadura del proletariado no significa otra cosa que poder no limitado por ninguna ley, absolutamente no restringido por ninguna regla y basado directamente en la violencia. Al principio, el camarada de acero se niega a ejecutar a los que se oponen a la revolución. Sin embargo, en su benevolencia, encuentra una alternativa, la lobotomía. Convertir a los disidentes en trabajadores obedientes es un sacrificio aceptable para quien pone en peligro el bien común. Esto es el costo de la revolución, eliminar todo lo que impida su avance. Como diría Stalin, una muerte es una tragedia, 1 millón es una estadística. Esta cruda aritmética moral, aunque despiadada, refleja una lógica de hierro. El futuro de la humanidad exige decisiones difíciles en nombre del progreso. Y esto se puede notar ya que el mundo se transforma, la pobreza disminuye y el crimen casi desaparece, y la URSS se expande pacíficamente. Solo Estados Unidos, liderado por Lex Luthor, resiste. El símbolo de la hoz y el martillo ondea por todo el planeta. A ver si te parece bien que te pongan el bloqueo, Estados Unidos, mamá huevo. Superman, con su uniforme rojo y su mirada firme, se convierte en el protector de los oprimidos. La relación con Wonder Woman adquiere matices más profundos, desafiando las normas tradicionales de género y sexualidad. En ella, él encuentra una aliada fiel que comprende que el amor también puede ser ideológico, que los afectos pueden dirigirse hacia el pueblo y no hacia el individuo. En esta historia, Batman no es un héroe del orden, sino un agente del caos. Convertido en anarquista, lidera una rebelión contra Superman. Aunque es derrotado, su acto de resistencia inspira una grieta simbólica. Él representa el deseo individual, la revuelta de lo particular frente a lo universal. Su derrota confirma que el individuo aislado no puede vencer al Estado organizado. En mi opinión personal, este fue el único Batman que no me ha gustado en todo el multiverso, ya que haciendo referencia a una de las citas del planeta de los simios, y que tanta razón tenía al decir que separados somos débiles, unidos somos fuertes. Una persona que atenta contra el bien colectivo no merece vivir en la comunidad, debe ser despreciado e incluso exiliado por la seguridad de la sociedad. Una persona que piense distinto al colectivo no debería tener el chance de dañar a la comunidad por la que tanto luchamos por proteger. La libertad individual se sacrifica en nombre del bien común. ¿Este es el precio de la igualdad? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí. Momento comedia, gente.
Para que la humanidad progrese y sobreviva, debe ser administrada por una entidad social capacitada. Ya se ha comprobado que la individualidad crea la muerte y destrucción. Lo podemos ver en países como Haití y la gran mayoría del continente africano. ¿O por qué creen que el mismo Haití se ha convertido en un caos? Si no por otra cosa que no sea la explotación macabra de los malditos capitalistas que convirtieron al país en una maquinaria explotadora de las personas a las que debieron proteger. No se debe arriesgar el bienestar común por unos pocos individuos que están en contra de los ideales correctos. Como diría Lenin, la libertad es un prejuicio burgués. Lex Luthor, en un intento por derrotar a Superman, crea a Bizarro, un clon deforme y torpe, una caricatura grotesca de lo que el capitalismo entiende como libertad. Bizarro representa la libertad individual sin sentido del deber colectivo. ¿A qué payaso presidente de un país sudamericano les recuerda? La expresión máxima del egoísmo moderno es una parodia del héroe americano, fuerte pero tonto, libre pero sin dirección, un consumidor de ideales sin capacidad de sacrificio. Bizarro no tiene ideales ni causa, representa lo que pasa cuando se separa la libertad del propósito. Como diría Stalin, la historia es implacable. Aquellos que no pueden adaptarse a sus exigencias desaparecen. Y Bizarro desaparece, absorbido por su inutilidad moral, incapaz de entender el sentido de comunidad o destino. Estados Unidos, liderado por Lex Luthor, se convierte en el último bastión del capitalismo liberal. Sin embargo, lejos de ser un defensor de la libertad, Luthor crea su propia versión de Superman, como mencionamos anteriormente, Bizarro, una copia imperfecta, creada por tecnología capitalista que representa los defectos del sistema que lo engendró. Es errático, torpe, inestable, y aún así es usado como un símbolo de lo que Estados Unidos entiende como libertad, una caricatura deforme de los supuestos ideales que ellos te venden como correcto, cuando todo es por su propio beneficio. Bizarro fracasa como defensor del pueblo, pero sirve como propaganda, una criatura grotesca que, sin embargo, actúa según los deseos de su creador. Es el espejo deformado del superhombre soviético, donde Superman representa el orden, Bizarro representa el caos de la libertad mal entendida. Stalin escribió una vez: la libertad en una sociedad capitalista siempre es libertad para los ricos y para los que explotan. Así, la lucha no es solo entre hombres con poderes, sino entre dos modelos civilizatorios, uno fundado en la disciplina colectiva y el otro en el egoísmo competitivo. La historia da su veredicto. Bajo el manto del camarada de acero, el mundo cambia, se reorganiza y por un buen tiempo parece encontrar paz. Superman Red Son no es una fábula sobre dictaduras, sino una reflexión cruda sobre los sacrificios necesarios para una humanidad igualitaria. La libertad, entendida como ausencia de límites, es una fantasía peligrosa. La verdadera libertad nace de la obediencia a un ideal común. No hay revolución sin represión. La pregunta no es si Superman fue demasiado duro. La verdadera pregunta es: ¿hubo otra forma? Y sin nada más que decir, mi gente defensora del verdadero progresismo colectivo, me despido. Chao, chao. Bien. Dentro de todo el multiverso, tú eres el único Jerry Boy que decidió defender el comunismo. Pendejo, tú eres el único que no debe existir en la faz de la tierra, pedazo de pelotudo.